El proceso inicia con la recepción de la materia prima, es decir, las piezas de ganado porcino. Estos animales permanecen en un corral a la espera de que se proceda a su sacrificio. Las salidas presentes en esta parte son aguas residuales generadas de la limpieza y desinfección de eyecciones y orina del ganado porcino, así como de estiércol. La segunda fase es el sacrificio. Los animales son aturdidos, se les lava exteriormente y se les cuelga algunos ganchos para pasar a la siguiente etapa del proceso. Aquí se generan vertidos de agua de lavado de los animales. En la siguiente etapa, los cerdos aturdidos y lavados son desangrados. Esta sangre, en su mayoría, se recolecta en unos recipientes. El resto forma parte de los vertidos de agua residual que salen en esta fase después del proceso de lavado y desinfección del área de trabajo. El agua presenta una elevada carga orgánica y nitrogenada. La siguiente fase es el escaldado, que consiste en introducir las piezas en agua hirviendo para eliminar las impurezas de la piel. En el momento de vaciar las cubas de agua caliente se producen vertidos de aguas residuales con alta carga orgánica y un alto volumen, aproximadamente de 18 a 36 litros por cerdo. Al ser una operación posterior al desangrado, el agua arrastrará residuos orgánicos como sangre y grasa superficial. En esta fase, los cerdos se colocan en una máquina peladora que retira la mayor parte de los pelos. Los restos se retiran manualmente, así como las pezuñas. En promedio se obtiene 1 kilogramo de pelos por cerdo. En el flameado, las piezas de ganado se introducen en cámaras donde unos quemadores eliminan los restos de pelos e impurezas que se hayan quedado en la piel tras el escaldado. Aquí se generan emisiones de gases de combustión a la atmósfera. Posteriormente, el ganado se lava, generando agua residual con elevada carga orgánica, presencia de pelos, sangre y grasa. En esta etapa se procede a la eliminación de piel, grasa, vísceras comestibles y no comestibles, mismas que se lavan y desinfectan. Aquí nuevamente se generan aguas residuales con una gran cantidad de sólidos en suspensión, grasa, sangre y contenidos digestivos. En la etapa de faenado, los canales se abren por completo a lo largo de la columna vertebral y se procede al corte de las piezas de carne. Nuevamente se generan vertidos de agua residual, con restos de carne, huesos, sangre, pelos y productos desinfectantes. En la limpieza final se quitan restos de grasa así como huesos. Las piezas obtenidas se lavan y desinfectan con hipoclorito. Los vertidos de agua residual generados aquí presentan restos de hueso, grasa y productos desinfectantes. Finalmente se procede a la venta. Para realizar los procesos descritos anteriormente, así como para mantener las condiciones higiénicas, es necesario un consumo elevado de agua. El consumo promedio para el ganado porcino es de 250 a 500 litros por pieza. La mayor parte del agua acaba finalmente como corriente de agua residual. Por cada cerdo se genera en promedio 9 litros de sangre en la etapa de sangrado. Para su valorización, esta deberá ser recolectada en recipientes limpios y refrigerada a 4 grados Celsius. De esta manera será un insumo para Apetza Guadalajara en el proceso de elaboración de harina de sangre, misma que se emplea en los alimentos para aves o ganado. Del proceso de depilado se generan 2 kilogramos de pelo por cada animal con un tamaño de 3 a 5 centímetros. Para su valorización se deberá someter a un lavado y oreo para eliminar restos de sangre y huesos. Con estas características se vuelve un insumo con la calidad suficiente para la fábrica Perfect, quien utiliza pelo de caballo o cerdo para elaboración de brochas, cepillos y pinceles. En el depilado también se generan 500 gramos de pezuñas por animal. Estas deberán someterse a un lavado meticuloso para eliminar restos de estiércol y posteriormente orearse al sol directo. De esta manera se vuelve un insumo ideal para Apelsa, quien produce harina rica en queratina para fabricar alimento para mascotas, elaborada de pezuñas y cuernos de ganado bovino y porcino. De la etapa de acondicionamiento se obtiene grasa, piel y restos de vísceras, que deberán ser lavadas y refrigeradas a 4 grados Celsius. Así pasan a ser un insumo para Nupec, debido a que la industria de alimentos para mascotas utilizan estos restos en la elaboración de harinas para emplearlo como fuente de proteína y grasa a las croquetas para perro. Finalmente, del proceso de limpieza final se generan huesos y grasa, y de la etapa de lavado de vísceras se generan vísceras no comestibles.
Lo anterior debe lavarse y refrigerarse. Apelsa produce carne harina, que la emplea como pienso de aves y ganado. Como insumo requieren huesos, grasa y vísceras de res y cerdo, por lo que nuestros residuos cumplen con las características para hacer su insumo. El escaldado en tanques involucra un consumo de 27 litros de agua por cerdo. Generalmente los tanques son llenados y al momento de sumergir a los cerdos se derrama agua. Si se implementa un sistema de control de nivel que puede ir desde sensores o una marca en el tanque, el consumo de agua por animal será de 17 litros, y teniendo una entrada de 800 cerdos, esto representa un ahorro del 37%. El agua de los tanques de escaldado debe llegar y mantenerse a 62 grados Celsius. Al implementar un aislamiento apropiado, las pérdidas de calor se reducen en un 90% si se selecciona un aislante apropiado, generando beneficios económicos por la reducción de consumo de combustible. La lámina de elastómero es ideal para el intervalo de 4 a 104 grados Celsius, por lo tanto lo hace ideal para este proceso. Otra propuesta es sustituir el sistema de escaldado en tanques de inmersión que involucra un consumo de 27 litros de agua por cerdo por un sistema de circulación en spray que utiliza 11 litros por animal. Teniendo un procesamiento de 800 cerdos, el consumo de agua se reduce en un 59.3%. La industria cárnica conlleva un consumo de agua elevado y la mayoría de las operaciones utiliza mangueras o llaves para toma de agua. Una manera para reducir este consumo es emplear dispositivos de pistola de presión en todas las salidas de agua, observando un ahorro del 40%, pasando el consumo promedio de agua durante todo el proceso de 400 litros por pieza a solo 240 litros por pieza. Cuando la sangre cae al suelo, se contamina y se vierte a través del desagüe. Se convierte en un residuo que aumenta considerablemente los niveles de DBO. Por tanto, se pueden implementar recipientes en materiales higiénicos sanitarios para una buena recolección de la sangre. Por otra parte, es inevitable que después de la limpieza del área de trabajo no se arrastre sangre. La contaminación cruzada entre la sangre y el agua residual de lavado se puede evitar con un sistema de drenaje de 2 vías que permita mantener cerrado el sifón para aguas residuales durante las operaciones de sacrificio, mientras que el sifón de sangre está abierto. Al separar estos efluentes se reduce la carga orgánica del agua residual en una proporción de 200.000 miligramos de DBO por cada litro de sangre no vertido en el efluente de agua residual.